Primeras imágenes de cubanos y nicaragüenses deportados hacia México tras el anuncio de las nuevas reglas por el presidente Joe Biden. Cientos de ellos esta noche duermen en albergues al otro lado de la frontera. Máxima seguridad en la prisión donde está recluido Ovidio Guzmán. Le dan prisión preventiva, mientras que sus abogados dicen que el narcotraficante sufre de depresión. Y todo listo ya para que inicie en cuestión de días la cumbre de los líderes de América del Norte. La agenda migratoria, la economía y la crisis del fentanilo entre los temas principales a discutir. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la deportación de cientos de cubanos y nicaragüenses por la frontera con México. Esto después del anuncio del presidente Joe Biden sobre las nuevas reglas de asilo. Fueron regresados a territorio mexicano. En Piedras Negras, Coahuila, Efraín González fue testigo del operativo. Es el momento de las primeras deportaciones de cubanos y nicaragüenses por la frontera de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila, al iniciar las expulsiones inmediatas de migrantes de estas nacionalidades que crucen irregularmente a Estados Unidos. Fue un grupo de por lo menos 200 personas que llegaron escoltadas por autoridades a la estación migratoria del Puente Internacional 2. En estos 5 camiones se preparó el inmediato traslado hacia albergues del centro y sur del país del primer contingente de expulsados bajo la nueva restricción anunciada en las últimas horas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dicha estrategia, que tiene como propósito reducir la crisis en la frontera con México, incide directamente en Piedras Negras, donde hasta diciembre pasado se registraron el 90% de los cruces masivos de cubanos y nicaragüenses por el río Bravo. Policías locales y agentes del Instituto Nacional de Migración que no accedieron a entrevista en cámara señalaron que este número de deportaciones se mantendrá diariamente en las próximas semanas, esperando una significativa reducción en la llegada de migrantes. Amigo, ¿viene de Cuba? ¿De dónde viene, amigo? ¿Cuba o Nicaragua? Dentro de este nuevo plan, el gobierno mexicano aceptó recibir 30,000 expulsados por mes, de los cuales un importante porcentaje de deportaciones se realizarán por Piedras Negras, al haber sido esta frontera el epicentro del fenómeno de los cruces masivos. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Pasamos a información sobre la situación de Ovidio Guzmán. El hijo del Chapo Guzmán pasó su primera noche en el penal de alta seguridad de Altiplano. Coincidentemente, el mismo lugar donde fue encerrado su padre alguna vez. Arturo Vega, desde la capital mexicana, nos habla más sobre esta prisión. La prisión de Almoloya de Juárez reconoce el apellido Guzmán. Aquí estuvo preso Joaquín, el Chapo, y aquí mismo fue trasladado uno de sus hijos, Ovidio el Ratón. Se trata de la cárcel de mayor seguridad en México, donde los muros tienen un grosor de 1 metro y cuya capacidad es para 724 prisioneros, entre ellos varios capos, narcotraficantes y secuestradores. Ya no hay cárceles de máxima seguridad, como lo demostró la fuga de 2015 de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Todo se puede conseguir con dinero, la corrupción todo lo logra. Ovidio seguramente tendrá que ser puesto en un área de máxima seguridad. Para José Reveles, periodista y especialista en seguridad y narcotráfico, la detención de Ovidio se hizo limpia y eficaz, puesto que al grupo criminal no le dio tiempo de responder como en 2019, cuando se detuvo por primera vez a El Ratón. Después de que se capturó Ovidio, vendrán las persecuciones contra Joaquín, contra Iván Archibaldo y contra Jesús Alfredo. Son 4 de los 18 hijos que tiene el Chapo Guzmán. Guzmán López tiene 32 años de edad. Tras su detención se le dictó prisión preventiva con fines de extradición. Sin embargo, un juez federal le concedió una suspensión de plano. No se ve con cercanía la solución al problema de la producción, tráfico, comercio ilícito de las drogas de todo tipo, porque los adictos, en vez de disminuir, aumentan. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. La defensa de Ovidio Guzmán está solicitando medicamento para su cliente, al parecer porque sufre de depresión y ansiedad.
El apodado El Ratón, de 32 años, fue operado recientemente del estómago y requiere de cuidados especiales. Esto dijo su abogado Alberto Díaz Mendieta, y agregó que solicitó al juez permitir que le sean suministrados fármacos a su cliente y también atención médica en el reclusorio de Altiplano, donde está recluido. Un día después de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, las autoridades mexicanas dieron detalles sobre el saldo trágico que dejó la captura del narcotraficante. Pese a todo, aseguraron que los ciudadanos pueden volver a sus actividades con normalidad. Dayanis López con la siguiente información. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y pese a este llamado por parte de las autoridades para que los residentes regresen a sus actividades, la gran mayoría, aunque ya respira un aire más tranquilo, todavía no se sienten seguros y prefieren quedarse en casa. Todo fue volviendo un poco más a la normalidad. Ahora por lo menos ya había alguna tienda abierta, un Oxxo abierto. Desde las primeras horas de la mañana, autoridades mexicanas confirmaron que no se habían reportado más incidentes como narcobloqueos, balaceras o saqueos, después de la ola de violencia que desencadenó el arresto de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, más buscados por el FBI. No obstante, Aide Cortés, residente de Culiacán, Sinaloa, compartió que continúan algunos robos, especialmente de vehículos. De hecho, te llegué aquí con mi mamá y me dice, ay, hija, acaban de quitarle el carro a fulanita de tal. Durante el transcurso de este día, las autoridades comenzaron la tarea de limpieza, el desbloqueo de carreteras, así como la recolección de escombros y los más de 200 coches que fueron incendiados durante el sangriento enfrentamiento. De acuerdo con el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el operativo, conocido ahora como el Culiacanazo 2, dejó 10 militares muertos y 9 heridos. Lamentamos mucho la pérdida de vidas. Las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo. Mientras tanto, los miembros de esta comunidad se quedan marcados con incertidumbre y el temor de este día negro. Empiezas tú a escuchar desde tu casa las metralletas. Pues no es bonito y menos cuando tienes hijos. Por otra parte, se informó que hubo 26 detenidos por 4 saqueos que se registraron en Culiacán, Sinaloa, durante las horas de violencia. También se logró reabrir las operaciones en el aeropuerto de esa zona. Y el gobierno de México dijo que enviará a 1,000 militares adicionales a Sinaloa y la costa del Pacífico para garantizar y mejorar la seguridad de los civiles. No obstante, las personas dicen que quizás les tomará algunos días o semanas para regresar a la normalidad. José. Muchísimas gracias, Dayanis. Muy buenas noches. Vamos a otra información. El impacto de la captura de Ovidio Guzmán se extiende a otros países. En Guatemala están preocupados porque se espera que se reacomode el cártel de Sinaloa y varios narcotraficantes busquen refugiarse en ese país. José Flores con todos los detalles. Guatemala se verá seriamente afectada luego de la captura de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, debido al reacomodo que pueda tener este grupo de traficantes en este país, donde opera desde hace muchos años. Algunos de los líderes del cártel de Sinaloa podrían estar y salir huyendo hacia nuestro país y podrían obviamente ampliar esas operaciones que ya tienen de manera fuerte acá. Con la captura de Ovidio Guzmán, se teme que otros líderes del cártel se refugien en Guatemala, donde tienen grandes extensiones de tierra para la plantación de droga en lugares fronterizos. Muchas personas tienen mucho temor de que vengan aquí al país y que se desate una ola de violencia tal y como pasa en México. Cada vez más estamos experimentando la plantación de hoja de coca acá en Guatemala, la presencia de narcolaboratorios para la creación de droga sintética. Los expertos creen que la captura de Ovidio Guzmán podría ser aprovechada por los grupos rivales del cártel de Sinaloa para tratar de adueñarse de los terrenos y el mecanismo de tráfico de estupefacientes que mantiene este grupo de traficantes en Guatemala, que es considerado clave en la estructura
A todas luces, el narcotráfico es una amenaza transnacional que nos ha superado como Estado y que aquí en Guatemala nos deja altamente vulnerables. Autoridades del Ejército y la Policía Nacional han redoblado la seguridad en lugares fronterizos con México para evitar que integrantes del cártel de Sinaloa se trasladen a este país y generen problemas. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Regresamos a información desde Estados Unidos, específicamente desde Virginia. Un niño de solo 6 años está bajo custodia por dispararle a su maestra. Al parecer, un altercado entre el menor y la docente provocó el incidente en una primaria de Newport News. La herida que sufrió la profesora de unos 30 años de edad pone en peligro su vida. La policía está en contacto con el abogado de la ciudad y varias agencias para saber cómo manejar la situación con el pequeño. Y la Administración de Alimentos y Medicinas aprobó la primera medicina para retrasar los síntomas del Alzheimer. El medicamento se llama Leqembi y aminora la condición de pérdida de memoria para aquellos pacientes en quienes la enfermedad se encuentra en una etapa temprana o leve. No representa una cura, ni tampoco detiene el que la enfermedad entre en una fase de gravedad, pero eso sí, retrasa su progreso. Sin embargo, advierten que efectos secundarios como la inflamación del cerebro tendrían que ser de cuidado. Vamos a una breve pausa y regresamos con más a cierre de edición. El presidente Joe Biden alista su viaje a la República Mexicana, todo listo para la cumbre de líderes de América del Norte. Los funerales en honor a un policía latino. Familiares y decenas de sus compañeros lo acompañan a su última morada. Los líderes de América del Norte ya están listos para encontrarse en México, donde van a tratar temas vitales que afectan a sus naciones. Alfredo Miranda está en Washington y nos detalla el programa que se habrá de cumplir en esta importantísima reunión. La agenda para el encuentro tripartito entre los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá la próxima semana ya está diseñada. Tenemos una gran agenda que va desde la crisis climática hasta el desarrollo económico y otros temas, pero una parte importante de esa agenda es fortalecer la frontera entre nuestras naciones. Biden visitará la frontera en El Paso, Texas, este domingo para continuar su viaje a la capital mexicana, aterrizando en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Así como habrán temas de discusión, mayor integración económica, un acuerdo migratorio. Otros se habrán de evitar. Ciertas diferencias políticas que pueden influir en la relación entre los tres países. Por ejemplo, en lo que se refiere a Cuba, Venezuela, y mismo ahora en Perú. Biden también abordará el tema del tráfico de fentanilo, pero tropezaría con un problema. México sigue insistiendo en la regulación de las armas y seguramente va a manejar la carta de: si tú no regulas, yo no puedo impedir que siga el trasiego de drogas, específicamente de fentanilo, hacia tu frontera. Del lado mexicano, las expectativas apuestan a una nueva etapa de relaciones en la región. Sobre la base de la reciprocidad, respeto mutuo y una visión común que tienda a la prosperidad y al bienestar de América del Norte y de las Américas. Según expertos, si bien existe una agenda común para la cumbre, cada participante tiene sus prioridades. Biden trata de mejorar la economía de Estados Unidos, levantarla después de la crisis de la pandemia. Andrés Manuel López Obrador intenta usarla propagandísticamente para demostrar que es el autonombrado líder mundial. Y Trudeau está muy interesado en ampliar el comercio y no dejar que esa crisis de seguridad que afecta a México y Estados Unidos llegue hasta su país. Claro que hay diferencias enormes aún entre los tres países. Por eso que yo creo se está subrayando la integración económica, que es más fácil. Según el canciller Ebrard, los recientes hechos de violencia tras la captura de Ovidio Guzmán no ameritan medidas de seguridad adicionales para la cumbre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En el segundo aniversario del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, el presidente Joe Biden honró a los héroes que defendieron el país. La historia siempre recordará sus nombres, dijo el primer mandatario al otorgar la medalla presidencial a más de 12 personas, entre ellas oficiales que murieron en el ataque, a otros que sufrieron heridas y a funcionarios electorales que no cedieron a la presión del expresidente Donald Trump para revertir el resultado de los comicios del 2020. Una pequeña pausa, sigan con nosotros. Llanto y dolor en el último adiós a un policía latino que fue ultimado a balazos por un conductor.
Las roscas de Reyes son de variados sabores, pero este año debutó una muy peculiar y dicen muy sabrosa. En California, amigos y familiares acompañaron el cuerpo del oficial latino Isaí Cordero, quien falleció al ser acribillado. Esto durante una parada de tráfico. Hoy fue sepultado. Desde la ciudad de Riverside, nuestro corresponsal José Luis Muñoz con imágenes y detalles. Familiares, amigos y compañeros de trabajo del agente del sheriff caído, Isaiah Cordero, iniciaron la procesión con una caravana donde las sirenas de las patrullas, anunciando su paso por las calles de Riverside, iluminaron con destellos de las torretas este gris día de póstumo adiós. Da mucha satisfacción ver cuánto apoyo tenemos del público, la comunidad y de tantos departamentos de aquí del área. La carroza funeraria llegó a las 11 de la mañana a la iglesia Harvest Christian Fellowship de Riverside, donde el departamento de bomberos de esta ciudad, con sus enormes escaleras, formaron una cruz y en lo alto colocaron la ondeante bandera americana. Isaías Cordero expandió su alma para posarse en el corazón de cada persona que lo quería y respetaba. Inclusive, muchos miembros de la comunidad de Riverside que no lo conocían también se unieron a este último recorrido por las calles que el agente Cordero patrulló y cuidó con esmero. Mi familia está devastada. Mi hijo era un buen hombre. Nuestros uniformes se pueden ver diferente, pero todos somos lo mismo. Hombres y mujeres que están dentro de esos uniformes, que están aquí porque perdieron a un hermano. Al final de la ceremonia, el sonido de las gaitas aligeraron el ambiente, pero también ahondaron con nostálgicas notas la salida del féretro al exterior de la iglesia, donde lo esperaban una línea de uniformados. La música de las gaitas fue opacada por las hélices de los helicópteros surcando el cielo de Riverside, sobrevolando la iglesia en forma triangular. Muy trágico lo que ha pasado, esta situación, la familia está muy quebrantada, verdaderamente se me quebró el corazón cuando su mamá pasó y platicó pues que ya su hijo ya no está aquí. Desde Riverside, California, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. En otra información, un hombre de 82 años que tenía que trabajar de cajero porque no podía jubilarse, recibió el regalo más grande de su vida. Rory McCarthy, un influencer de TikTok, recaudó más de $100,000 mediante GoFundMe y se los dio a Butch Marion para que dejara su empleo en Walmart, donde laboraba 9 horas. Marion dijo que con el dinero podrá pagar sus cuentas y visitar a sus hijas y nietos en la Florida, a quienes tiene años sin ver. Y esta noche las familias mexicanas están disfrutando de roscas de Reyes con diferentes sabores, pero hay una que muy pocos habían probado. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México y nos la presenta. Nadie se puede resistir al olor de la carne al pastor siendo dorada por las llamas del fuego. Es el principal ingrediente para disfrutar de una nueva forma de comer una rosca de Reyes. Y es que esta es de tacos con todo y niño. La singular idea surgió en los momentos más tensos de la pandemia. Así lo cuenta Mónica, quien se le ocurrió esta peculiar rosca. Y si vendemos roscas de tacos, no, y había de todas las opiniones. Algunos decían pues que no se iban a vender, pues arriesgar. Hicimos una y pues ese mismo día teníamos ya como 20 pedidos. Para esta taquería llamada El Águila en Ciudad de México, la carne, la cebolla bien picada, el cilantro, la piña a las brasas y las salsas han hecho que el platillo sea aceptado por los comensales. El año pasado nos tocó una familia que vino 3 veces por una rosca. En promedio aquí se venden unas 60 roscas diarias que van desde los $19 con 30 taquitos en adelante. Hay que ver cómo vamos avanzando con el antojo del mexicano. Concepción y Carla encontraron la perfecta fusión de una tradición milenaria con los gustos culinarios mexicanos. Que es lo moderno, el taco que es mexicano 100%, más nos identificamos con la rosca de Reyes. Creo que con los tacos realmente es más, pues sí, más mexicano. Dando una gran mordida al taco. Para Elías, esta podría ser una aportación gastronómica de México para el mundo. Y si alguien viene de fuera, imagínate, veo una rosca de Reyes que sea de taco, que está padrísimo, la verdad es una innovación. Dicen que la creación es la puerta para que lleguen otras roscas de antojitos mexicanos. En este local jamás imaginaron el éxito que tendría haber creado una rosca de tacos. Y por supuesto ha dejado muchas satisfacciones personales y también económicas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
Y sí se ve rica. Regresamos después de una breve pausa. En Bolivia también celebraron este Día de los Reyes Magos. Miles de feligreses acudieron a escuchar misa a los templos con figuras de yeso o porcelana del Niño Jesús para que sean bendecidas por los sacerdotes y al mismo tiempo que agradecen, también piden tener prosperidad y salud todo el año. Es una tradición que mezcla el catolicismo y las costumbres indígenas. Y pasamos a Nueva York, donde regresó el tradicional desfile de reyes del barrio en el Alto Manhattan. Después de una pausa por causa de la pandemia, niños y adultos se divirtieron en grande al ver pasar a las bandas de música, las marionetas y a los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a camellos reales. Le deseamos un muy feliz Día de Reyes, feliz fin de semana. Yo soy José Armando Ronstadt, muy buenas noches.